Determina la ecuación para la tensión V sub 0, que voy a colocar V sub R. Bueno, es la tensión del capacitor. Para un tiempo mayor que cero en la figura, cuando se somete a un pulso de entrada mostrada en la figura B. Bien, acá este pulso de entrada me va a dar información muy valiosa. Tres intervalos. Para t menor que cero, para t que está entre 0 y 1 y para t mayor que 1. Me indica, para t menor que cero, el valor de la fuente es 0 voltios. Entre t y 1, la tensión de la fuente vale 12 voltios. En el intervalo 0,1 y mayor a 1, la fuente es 0 voltios cortocircuito. Entonces, para t menor que 1, cuando la fuente está en cortocircuito, ya que su valor es 0, eso significa que el capacitor está conectado a un circuito muerto, es decir, sin fuentes independientes. Eso significa que no se carga, no está cargado el capacitor. Por lo tanto, la tensión inicial del capacitor es 0 para un tiempo de 0 a 1. En ese caso, la tensión del capacitor es 12 voltios. Entonces, el circuito que me genera sería el siguiente. En este caso, la tensión del capacitor es el siguiente. Como está conectado a un circuito activo, es la suma de dos tensiones, estable más la transitoria. El estable dado por la tensión Thevenin, la transitoria por la función exponencial. Factor, la diferencia de la tensión inicial menos la tensión Thevenin. Como la tensión inicial es 0, entonces sería la tensión Thevenin 1 menos la función exponencial T, donde tau es la capacitancia de la resistencia Thevenin. Necesito determinar el equivalente Thevenin entre las terminales de este capacitor. Para ello, aíslo el circuito quedándome de la siguiente manera. Entonces, acá es 12 voltios. La resistencia Thevenin a circuito muerto es exactamente igual. Es decir, esto a corto sería 3 paralelo con 6 en serie con 2. El doble, 2 más 2, 4. En que unidades kiloohmios. Acá voy a determinar la tensión Thevenin, tensión a circuito abierto. La corriente por acá es 0. Este resistor no se considera. Entonces la tensión Thevenin es resistor entre la suma por la fuente. 8 voltios. Entonces, la tensión del capacitor es la tensión Thevenin 8 más, no, 1 menos la función exponencial. Acá me ha faltado poner la capacitancia. Es exactamente igual a 0,2 mili. Producto sería 0,8. El negativo del recíproco de tau es. Limpiamos un ratito esto y bueno, menos 0,8 a la menos 1. Menos 1,25. Entonces, la tensión del capacitor es la tensión Thevenin 1 menos en la función exponencial 25t. ¿En qué unidad es voltios? Entonces, pasamos al siguiente intervalo para t mayor a 1. En este caso me indica que la fuente de tensión es 0. Entonces eso está cortocircuito. Entonces, por lo tanto, el circuito que me genera es el siguiente. En este caso, la tensión del capacitor.
Acá es exactamente igual. Como está conectado a un circuito inactivo, es decir, sin fuente independiente, lo que pasa es que este capacitor se descarga y su fórmula sería de la siguiente manera. Ahora otro detalle, como el intervalo o la conmutación es diferente de cero, hay un desplazamiento de un segundo en la gráfica. Por lo tanto, su fórmula es de la siguiente manera. La tensión inicial anterior o con lo que empieza en un segundo por la función exponencial menos el recíproco de tau con el desplazamiento de un segundo. La tensión inicial, como la tensión del capacitor es una función continua, lo determinamos con esta función, sería 8, 1 menos 1,25 en el instante 1. Esto sería 8 por 1 menos la función exponencial menos 1,25 aproximadamente a 5,71. Acá tau sería la capacitancia por la resistencia Thevenin. La resistencia Thevenin entre sus terminales es 3 paralelo con 6 más 2, que lo determinamos 4 kiloohmios. Entonces, acá hemos determinado que el recíproco de tau es menos 1,25. Bien, en ese caso entonces sería la tensión del capacitor es la tensión inicial 5,71, la función exponencial menos 1,25 t a la menos 1. Por lo tanto, me indica para t mayor que 0. Entonces, esto se define como una función definida a trozos. Y lo voy a hacer completo ya para todo t. Para t menor que 0, la tensión del capacitor es 0. Para t de 0 a 1 tiene este valor 8 por 1 menos la función exponencial menos 1,25 t. Y para la función 2 es 5,71, 1,25 t a la menos 1. Para t mayor que 1. Esa es la tensión del capacitor. Entonces, si quisiéramos graficar esta función, sería de la siguiente manera. Necesitamos determinar las asíntotas en cada porción. En este caso, cuando tiende al infinito es 8. Y acá cuando tiende al infinito es 0. Entonces, y hay dos intervalos de 0 y 1. Entonces sería de la siguiente manera. 1 y acá es 0 y 8. La tensión del capacitor en función del tiempo, que es un segundo. Entonces acá es 8, acá es 0. Entonces, y acá va a ser V sub 1, que es 5,71. Entonces, para t menor que 0, tiene un valor de 0. En el intervalo de 0 a 1, la asíntota es 8. Entonces, crece exponencialmente hasta querer aproximarse a 8. Si no hubiera un cambio de fuente, esto hubiera seguido de esta manera. Pero en ese instante, la fuente se cortocircuita y en ese toma un valor de 5,71. Y a partir del mayor que un segundo tiende a 0, es decir, decae exponencialmente.
de esta manera. Entonces, eso sería la gráfica. Bien, corroboramos con el solucionario la 7.75 y efectivamente me coincide. Correcto.